nuestra bandera. Saludos, amada iglesia, Dios les bendiga. Aquí disfrutando de un delicioso tintico colombiano, bueno hasta la última gota. Bienvenidos a nuestro tiempo Iglesia Confra Floresta. Estamos terminando, ya pasó un periodo de historia de la Iglesia Cristiana Internacional. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la iglesia actual, desde 1825 para acá. Un poquito de incurvatus in se, de en un latín, de mirarnos hacia adentro, de reflexionar, porque eso es muy saludable como persona, como familia, como sociedad, como institución. Bienvenidos, es un honor tenerles con nosotros. Vamos a ver qué texto nos inspira para este último periodo de Iglesia Internacional. El peligro de los mercaderes del Evangelio. Oh my God. Segunda de Pedro 2, 1 al 7. Mire, familia, lo que nos dice el texto. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí misma destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lo está diciendo Pedro fuerte. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, hablando de la rebelión de Luzbel, y que los echó con una buena cantidad, porcentaje de ángeles que los seguían, dice que para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cómo va a perdonar a los que negocien con la fe de las personas? Que Dios añada bendición a su palabra. Aquí está apareciendo el pantallazo general que le pido a nuestro ingeniero, que estamos muy contentos y agradecidos con su diligencia, su profesionalismo y trabajo a través de Julián, que nos permite disfrutar de esta señal internacional de tanta calidad cada 8 días, que nos muestra el pantallazo. Ya ahí aparece todo el camino que hemos recorrido en estos 9 semanas. Y no soy portador de buenas noticias con el último periodo de la iglesia moderna. No soy portador de buenas noticias porque lamentablemente cuando hablamos de iglesia actual, iglesia moderna, tenemos que hablar de problemas doctrinales, problemas de apostasía, problemas de herejías, problemas de mercadería con la fe de las personas. Grave de toda gravedad. Y lo interesante es que Jesús lo profetizó en Mateo 24 cuando dijo que en los últimos tiempos la doctrina sufriría demasiado. Y eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. No olvidemos la propuesta del nuevo orden mundial cuando en sus 3 postulados, muchos postulados, pero en 3 de ellos dice: acabar con la historia de los pueblos, con la tradición de los pueblos, acabar con el concepto que tenemos de familia tradicional y acabar con la fe de las personas. Ponernos a todos como papagayos, como loros, a repetir lo mismo que a ellos les conviene. Esos son los postulados de estos tiempos finales y eso es lo que estamos viviendo ahora. Hablemos un poquito en el original qué significa herejías, ¿sí? Habla sobre herejías, herético. La palabra aireomai, que es escoger. El vocablo originalmente quería decir hacer una selección o definir una opción.
La palabra evolucionó hasta llegar a implicar una preferencia basada en una opinión o un sentimiento, lo cual hizo derivar fácilmente su significado hacia el concepto de falta de unidad. Falta de unidad. Afiliarse a un bando, ¿sí? Tener diversidad de creencias, crear disensión y sustituir la verdad con opiniones arbitrarias. En el Nuevo Testamento se aplica fundamentalmente a las sectas, la gente que profesa opiniones ajenas a la verdad. Y esa es la gran pregunta que hoy en día se hacen las personas. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién administra la verdad? ¿Quién es la verdad? Y levantan la mano muchos y dicen, yo soy la verdad, el otro es la verdad. Y como ahora todo es relativo, entonces se abrió la caja de Pandora para que todo el mundo crea lo que quiera, como quiera, donde quiera y al costo que quiera. ¿Sí? Ya hoy en día no hay absolutos, ya hoy en día no hay principios, ya hoy en día no hay paradigmas. Usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera, a opinar lo que usted quiera. ¿Y quién le puede decir algo? Me encanta compartir estos temas con mi hijo y Josué me preguntaba y le pregunta también a la mami que cómo nace el Nuevo Testamento, cómo nace el Antiguo Testamento. Y aquí leíamos parte de ese espíritu para que naciera el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nace porque se reúnen 70 sabios hebreos y en unidad, en univocidad, en entendimiento de todo, escogen el número de libros que hoy conocemos del Antiguo Testamento por unidad, por comprensión, por paz, porque ese es el espíritu que uno analiza en la intelectualidad de Dios. Y lo mismo pasó con el Nuevo Testamento. Veíamos en el segundo periodo, en el periodo de la iglesia perseguida, que aparecieron muchas herejías y sectas, entonces la iglesia tiene que organizar su tradición oral, la iglesia antigua, primitiva, y una de las maneras es depurar, porque vea, hay como tercera de Apocalipsis, hay como quinta de Pedro, hay libros disque escritos por Pablo y son pseudográficos, pseudoepigráficos, o sea, una cantidad de material que es falso, que no respondía a la unidad, ¿sí?, teológica, al cuerpo de esa unidad espiritual, y por eso aparecen los libros que son del Nuevo Testamento no más. Entonces, ¿qué hace el hereje? ¿Qué hace la herejía? Salirse de esa unidad, querer romper la unidad, disolver, disolución, caos, destrucción. A eso es que le llamamos herejía y herejes. Y lamentablemente esta época de modernidad en términos de religión y en términos de fe, esto está lleno de herejías. Y los medios de comunicación, las redes sociales, o sea, prácticamente tener un computador conectado a internet es tener el mundo aquí en mis manos, así de sencillo. Cuando un niño ahorita de 2 años se pone a llorar y la mamá ya no saca una pupa para que distraerlo y no le entrega el celular, le entrega el mundo al niño en sus manos para que se distraiga y deje de llorar. Una cosa impresionante. Entonces, hoy en día diseminar una herejía, enseñarle a las personas cosas erróneas que pueden dañar la fe de las personas es muy fácil, es muy práctico y hay herramientas muy impresionantes para lograrlo. Los maestros debieron ser pagados por los que recibían sus enseñanzas, pero estos falsos maestros intentaban ganar más dinero al tergiversar la verdad y al decir lo que a la gente le gustaba oír. Está el comentarista hablando sobre lo que leímos de Pedro. En la época de Pedro, los ricos, los que tenían con qué, pagaban para que vinieran filósofos y sabios a enseñarles, ¿sí? Y a veces el rico decía, no, pero yo no quiero escuchar a fulanito o a perencejo, sino yo quiero escuchar lo que me conviene. Entonces contrataban, casi como se dice, culebreros que les dijeran lo que querían oír. Estaban más interesados en enriquecerse que en enseñar la verdad. Pedro y Pablo condenaron la codicia y mentira de estos maestros. Lo dice 1 Timoteo 6:5.
Cuando usted envía dinero para cualquier causa, evalúe con sumo cuidado. ¿El maestro o predicador sirve a Dios sin lugar a dudas o fomenta sus propios intereses? ¿El dinero se usará para fomentar un ministerio válido o simplemente financiar futuras promociones de intenciones egoístas personales? Aquí una palabra de exhortación con mucho amor y mucho respeto, querida iglesia. Uno escucha a personas que le dicen a uno: yo diezmo, cierro los ojos y yo no me fijo quién recibe ese diezmo o qué hacen con él. Yo le cumplo a Dios y punto. No, error de todo error. Porque la parábola y el principio dice: yo cojo la semilla, la siembro aquí y salgo y me voy. Y me importa un carajo qué pase con esa semilla, si alguien se paró en ella, si alguien la sacó, si alguien se la... No, yo monitoreo que esa semilla sí dé fruto, porque el beneficiado soy yo. Entonces ese chistecito de que yo doy mi diezmo y me inmuto si sí lo usan bien y no estoy pendiente de que todo salga bien, eso no es conveniente. No se lo recomiendo, porque si con tu diezmo las personas que son responsables de tu diezmo hacen herejías, hacen mal uso de esa palabra, de ese dinero, producen mal testimonio, producen anatemas, producen apostasía, tú eres parte de ese problema. Eres parte de ese problema. Y lamentablemente, por no haber más celo con lo que ocurre con mi diezmo, con las personas en las cuales confío, es que hoy en día hay tanta diseminación de tanta herejía y tanto mercader burlándose y negociando con la fe de las personas. Te digo de todo corazón, querido hermano, oveja, amigo, que uno tiene que estar seguro de que el diezmo de uno, porque es que la plática que uno consigue no se consigue tan fácil. Hay que sudar, hay que trabajar, hay que llorar y a veces hasta sangre y lágrimas hay que derramar. No, yo quiero sembrar mi diezmo en tierra fértil, porque pasa lo mismo. Si usted asiste a una iglesia donde hay transparencia, donde hay orden, que no sea una iglesia de garaje, que sea una iglesia con personería jurídica, que sea una iglesia con revisor fiscal, que sea una iglesia con estructura, y hay misiones, y hay obra social, y hay evangelismo, y hay todo un orden, usted es el directo beneficiado. Porque Dios bendice el sembrador, Dios bendice la semilla, Dios bendice el fruto. Es muy importante para estas épocas tan difíciles que estamos viviendo. Si Dios no perdonó a los ángeles ni a las personas que vivieron antes del diluvio, está diciendo Pedro, ni a los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, tampoco perdonaría a estos falsos maestros, dice el comentarista de lo que afirma Pedro. Algunos intentarán hacernos creer que Dios salva a todos porque Él es amor, pero es necio pensar que Él anulará el juicio final. Estos tres ejemplos deben ser una advertencia clara de que Dios juzgará el pecado y que no escaparán del juicio los pecadores que no se arrepientan. Vamos a decir algunas características del hereje o de la herejía para que usted pare las antenitas y esté pendiente de que usted no vaya a terminar en una herejía. Algunas características como Pedro nos confronta. Número uno, no están en orden peyorativo, sino sueltecitas. Número uno, cuando usted está o escucha de un líder que dice: la salvación solo se da por aquí. El que se vaya de este grupo, perdió, porque Cristo viene solo por este grupo. Herejía. Herejía porque el texto bíblico no da a entender si el Señor viene por fulanito, sutanito, perencejo, instituciones. No, el Señor viene por creyentes, punto, donde estén a nivel mundial. Entonces, cuando dicen que es ahí y que por eso tiene que ser ahí, ese es un síntoma de herejía y de herejes y de mercaderes del evangelio. Yo quisiera estar tocando otro tema, finiquitando historia de la iglesia cristiana, pero esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Número dos, cuando los líderes de esos grupos dicen que Dios les habla en privado, que Dios les habla en secreto,
que Dios les habló por sueño y que entonces ya hay que hacer esto, aquello, lo otro, y nunca citan la palabra de Dios. Cuando comienzan a decir que no, que en secreto el Señor les dijo cosas que ni siquiera están escritas aquí. No, Señor. Bíblicamente Pablo y los apóstoles dicen, la profecía es de interpretación pública y por el grupo. Eso también es un síntoma de herejía. Cuando en una iglesia todo se maneja por emociones, síntoma de herejía. Otro síntoma de herejía y de herejes es cuando todo pasa por la plata. Hay cultos, yo he conocido iglesias donde la recolección de las ofrendas dura más que el tiempo de alabanza o el de la predicación. Grave de toda gravedad. Eso es media hora de alabanza, 20 minutos de predicación y 40 recogiendo las ofrendas, los diezmos. Ese es otro síntoma de herejía y herejes. Otro síntoma cuando comienzan a predicar de cualquier cosa menos de la palabra de Dios y empiezan a poner sus libros por encima de la palabra de Dios y citan a fulanito, citan a perencejo, citan seres humanos de esta época o del siglo pasado y la Biblia la descuidan. Herejes, herejías. Otros síntomas es cuando tú no eres una oveja, sino que te conviertas en un número de un sinnúmero de personas. A veces las personas dicen, no, esa iglesia es muy bendecida porque es muy grande. Sí, puede ser verdad, pero así de grande del número de personas es la doctrina que profesan. Porque como decía nuestro profesor de Biblia en el seminario, iglesias de kilómetros de grandes, pero de centímetros de profundidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Si tú no eres una oveja, sino que eres un número, estás en un lugar complicado, no muy sano, no muy sano. Otro síntoma de herejía y de herejes, cuando negocian los dones. Cuando negocian los dones. ¿Por qué? Como dice el título de algunas iglesias, que así como cuando uno va manejando y mira los títulos, martes de milagros. Entonces dice uno, ay, ve, aquí el Espíritu Santo solo los visita los martes. No, Señor, el Señor cuando quiere hacer un milagro lo hace martes, miércoles, jueves, domingo, día de fiesta, como sea. Pero uno no puede agendar al Espíritu Santo que venga y haga milagros los martes y el jueves. No, el Señor puede hacer milagros en tu casa, en tu trabajo, manejando. Entonces, cuando manipulan los dones y les ponen precio, cuidado con eso. Herejías y herejes. Otra, cuando le ponen precio por ejemplo, a la doctrina o a los pasos para crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Me explico. Esos grupos o esas iglesias que usted dice, ¿qué hay que hacer para bautizarme? Sí, trinitariamente. Entonces te dicen, hay que asistir al encuentro, al retiro. ¡Ah, qué rico! ¿Y cómo es? No, el encuentro vale 120,000 pesos un fin de semana. ¿Y solo hay bautismos ahí? Sí, solo ahí. O sea que no me puedo bautizar en el templo gratis. Hay que ir al encuentro y al preencuentro y al posencuentro. Todos tienen diferente precio y en el primerito te bautizas. Le pusieron precio al bautismo. ¿Sí? Mercaderes del evangelio. Lamentablemente, en buen porcentaje, ese es el evangelio. Esa es la historia de la iglesia que estamos viviendo hoy. Cuando nuestros hijos o nietos miren a nosotros, van a tener que recordar la historia del presente que estamos viviendo hoy como una época de puro hedonismo religioso, una época de mercantilismo religioso, una época donde se negoció literalmente con la fe de las personas. ¿Sí? Otra característica, yo me puedo quedar aquí, pero nada, sigamos. Otra característica, cuando el grupo sectario o hereje dice, ya tenemos la fecha, el lugar y la hora que Cristo viene por su iglesia. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Hay que tomar tinto, pues, porque ¿cómo? El día, la fecha, el lugar y la hora. Sí, Señor,
ya no la reveló el Señor. Ah, bueno, ¿y qué hay que hacer? Vendan todo lo que tienen y lo consignan en esta cuenta. ¿Y de quién es la cuenta? Ah, de los líderes de esa iglesia. Qué tan raro, hombre. Sí, vendan todo y deposítenla aquí. Y eso ha pasado en muchos países del mundo. La gente vende sus cositas, se prepara, túnica encima, de X o Y color, todo el mundo, posición de meditación, qué sé yo, la hora, todo. Llegó el día, llegó la hora, no pasó nada, no vino Cristo. Y entonces lo que yo vendí, ¿qué? Señor líder, ¿qué pasó? ¿Cuál líder? Ya los líderes no están, se fueron con toda la plata de los pobres que fueron timados por los mercaderes del Evangelio. Ah, ¿qué pasó? No, la calculadora no nos funcionó, pero nos llevamos la platica. Herejía, herejes. Y Pedro está diciendo que nos tenemos que cuidar de ese tipo de personas. Pudiéramos seguir hablando de características de herejes y herejías, pero el tiempo corre. Terminemos diciendo que la iglesia cristiana actual se debate en medio de un sinnúmero de herejías, como la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad hace mucho énfasis en lo material y para que te quedes aquí administrando todo eso. La teología de la prosperidad no te habla del rapto de la iglesia porque se les daña el negocio. Que hace que el cristiano quite la mirada de Cristo y la ponga en las cosas materiales, descuidando su galardón eterno que no tiene nada que ver con lo material, superficial y pasajero de este mundo. A eso sumémosle las persecuciones directas e indirectas que estamos viviendo en estos tiempos modernos contra la sana doctrina y el estilo de vida piadoso de los creyentes. Es que hay un problema teológico en la iglesia moderna y yo lo llamo la teología pendular. ¿Cómo así, pastor? El péndulo a veces se mueve a la teología de la prosperidad y después se mueve a la teología de la pobreza. La teología de la pobreza dice que entre más pobre tú, más santo eres. No aplica, porque Jesús tuvo gente con buena economía dentro de sus seguidores y Jesús nunca les dijo que eran pecadores porque tenían dinero y también tuvo gente muy humilde, muy sencilla. Sí, entonces, malo si todo es material, malo si solo es espiritual. Hay que estar en un punto equidistante, un punto de disciplina, donde, como dice Pablo, he aprendido a disfrutar las cosas con mucho, he aprendido a disfrutar las cosas con poco. ¿Qué aprendemos de este periodo actual para que terminemos ya nuestro tiempo de historia del cristianismo internacional? Jesucristo en su sermón registrado por Mateo en 24 y 25 de su Evangelio nos relata las señales y características de estos tiempos, por lo tanto debemos estudiarlos y ponerlos por obra y predicarlos. Así como Jesús predicó el sermón del monte en Mateo 5, el sermón del monte en Mateo 24 es igual o más importante que el del 5. La persecución moderna no es como la antigua, es más diplomática, pero más dañina y destructiva. Por ejemplo, el nuevo orden mundial en su postulado se afirma: destruirá las tradiciones de los pueblos, terminar con la fe de las personas y acabar con el concepto tradicional de familia que conocemos hoy. Sí, ya uno no escucha y ahí va a aparecer en su material un cuadro de persecuciones activas de cristianos de fecha del 2016. Sigue habiendo persecución, pero ya no es como en el tiempo de Nerón, Atila, cuando se quemó el templo en Jerusalén. No necesariamente. La persecución de hoy es más diplomática, pero más poderosa. ¿Sí? Donde se están socavando los principios, la fe, donde se está socavando la moral, la ética, y estamos teniendo problemas serios. El mundo de hoy es un desierto de inmoralidad y solo las comunidades cristianas son como un oasis en medio de tanta destrucción, donde la familia y las personas pueden encontrar paz y esperanza para sus almas eternas y educar a las generaciones en el temor a Dios. Esta conclusión me parece muy tierna, muy interesante, y es que definitivamente estamos en un desierto. Esto es un desierto por donde se mire, no solo por el calor literal, sino también por la situación moral, ética, social, religiosa, económica, política, etc. Los templos,
los grupos cristianos que Jesús fundó desde la antigüedad, como lo hemos venido predicando y enseñando, se convierten en un oasis en medio de este desierto tan tremendo, donde esperamos que las personas encuentren reposo, paz que sobrepasa todo entendimiento, salvación, redención y esperanza eterna. Dispongámonos pues a observar con detalle cómo fue la evangelización en nuestra amada Colombia. El Evangelio llegó a Colombia en 1825, 3 añitos antes, 5 años antes de que muera Simón Bolívar. Ahí les dejo ese detallito, ahí les dejo ese puntico para que no se me pierdan la entrega en el mes de julio sobre la historia evangélica en Colombia, que tiene unas aristas, tiene unos altibajos, tiene unas realidades impresionantes que te va a ayudar mucho como colombiano, como hombre o mujer de fe. No nos lo perdamos. Bienvenidos, invitados de antemano para que cerremos esta entrega, este ciclo tan hermoso de historia cristiana, ya dejando lo internacional y concentrándonos en nuestro querido y hermoso país de Colombia. Oremos. Gracias, gracias Señor por todas las personas que están detrás de este programa, nuestros ingenieros, nuestros editores, nuestros sabios en la creatividad, todo, Señor, lo que se hace para que esto llegue con calidad a la vida de las personas. Gracias por lo aprendido en la historia de la Iglesia. Bendecimos esta preciosa oportunidad, lo que hemos, Señor, entendido, y gracias por nuestro pasado, por el presente, y en tus manos está nuestro futuro. Te rogamos, Señor, que las puertas del Hades no prevalezcan contra la Iglesia y que cuando estudiemos historia de Iglesia colombiana aprendamos aún mucho más porque nos toca, nos compete a nosotros individualmente. Gracias pues, Señor, por todo. Todo esto lo pedimos con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muchas gracias y les espero en nuestra próxima entrega. Dios les bendiga.